Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Voy a escoger Angular. Primero entro a stackblitz.com, genero un proyecto en Angular. De esa manera me va a generar directamente corriendo. Después, antes de entrar, cuando entran a stackblitz.com, tienen que loguearse en su cuenta de GitHub, que por ahora ya todos tienen. Entran a StackBlitz, se loguean con GitHub, luego creamos este proyecto en blanco de Angular y ahora vamos a crear nuestro repositorio a partir de StackBlitz. Esa es la clave. Solo debemos crear a partir de StackBlitz nuestro repositorio. Entonces damos clic en Connect Repositorio y aquí le vamos a dar el nombre de nuestro repositorio, que sería curso Angular. Ya, ahora creo el repositorio y listo. Esto sería lo primordial. A partir de esto ya yo me puedo clonar mi proyecto a mi computadora o trabajar desde StackBlitz de igual forma. Si subo cambios desde mi computadora, esta parte de StackBlitz se va a actualizar automáticamente. Igualmente yo subo cambios desde StackBlitz, cuando quiera subir cambios con mi editor de código se va a actualizar normalmente, porque ya todo está en base al repositorio de Git que tenemos. Entonces ahora ya tengo mi curso y aquí lo voy a editar el nombre para que me dé cuenta. Esto lo voy a poner curso Angular en StackBlitz, curso Angular, y listo. Esa sería la clave. Ya tengo el mismo nombre. A ver, lo dejaré pendiente, lo voy a borrar. Angular Ivy WQ. Voy a borrar el otro que está con el mismo nombre. No puedo, entonces no tengo. ¿Por qué no me dejo? Ya el nombre, otro nombre lo voy a poner. Ese solo es el StackBlitz, no importa. El repositorio tiene que tener el nombre de curso. Curso Angular 10 lo colocaré para que distingamos. Entonces con eso, cada vez que entre a StackBlitz, si voy al repositorio, a la parte inicial de StackBlitz, ya voy a poder ver mi repositorio, mi proyecto creado desde StackBlitz. Entonces solo entro aquí cada vez que quiera modificar mi proyecto y ya podemos empezar a trabajar. Ahora, como les estaba comentando, no podemos subir cambios de golpe, arrastrar archivos de golpe. Puedo clonarme mi proyecto GitHub en mi computadora y puedo subir desde mi computadora el proyecto base en Angular, que en sí solo esa parte va a ser la mayor cantidad de archivos que vamos a subir a GitHub. Después vamos a modificar archivo por archivo. Entonces solo esta parte, la siguiente parte que voy a hacer solo es para que podamos subir aquí de golpe 50 archivos, porque al arrastrar archivos directamente no nos deja hacer, nos restringe una cuenta pro. Entonces yo ya tengo mi cuenta aquí, voy a clonarme de nuevo el proyecto. Creo que está aquí. Este es del anterior, esto no nos importa ya. Voy a clonarme de nuevo el proyecto de curso Angular, que lo tengo aquí. Acabo de crearlo con StackBlitz. Ya, ahora le doy clon, copio la URL. Creo que todos ya más o menos ya se dan de cuenta hasta la clase de hoy cómo estamos trabajando. Esta es la última vez que creo que voy a hacer esto, después ya no lo voy a hacer. Ya, entonces me estoy clonando la parte de mi proyecto en Angular, curso Angular, ya lo tengo en mi carpeta, está aquí. Voy a abrir entonces esa carpeta desde mi editor de código, que sería WebStorm, el que yo voy a usar. Entonces busco mi carpeta clonada, que lo tengo en el disco de proyectos pb y curso Angular. Entonces con esto ya está abriendo. Ya, aquí si se dan de cuenta no ha generado todas las carpetas,
Como hemos hablado estos días, tenemos otras carpetas de testing, teníamos otros archivos más extra aquí. Eh, Eso es lo que quiero corregir, porque StackBlitz no te genera todo. Te da la base, pero queremos un proyecto general para entender todo, cómo vamos a trabajar. Entonces aquí primero voy a cambiar mi consola. Esto es ya fuera de lo que tenemos que aprender. Ustedes pueden usar la consola que más les gusta. En este caso a mí me gusta más Git. Ya tengo Git. Estoy en la rama master. Ahora voy a hacer mi commit. Entonces voy a abrir mi carpeta. La carpeta clonada está en curso Angular. Quiero reemplazar esto. Lo que StackBlitz no nos deja es arrastrar carpetas de golpe. Ahora pueden ver la diferencia. Esto es de StackBlitz y esto es con Angular CLI, lo que hemos generado. Entonces hay diferencia de archivos de base que necesitamos. Entonces por eso estoy haciendo esto. Estoy subiendo desde mi computadora porque StackBlitz no nos deja subir de golpe. Entonces lo estoy subiendo desde mi computadora. Listo, he copiado, he pegado. Y si veo mis cambios aquí en mi consola, qué cambios hay en mi Git, me dice que todos estos cambios nuevos tengo. Y ahora solo voy a commitar mis nuevos archivos. Ya tengo todo configurado. Hago git add, git commit, init config, sería config init, ¿no? Init config, y voy a hacer un push a mi Java master del GitHub. Con esto ya estaría. Es como si hubiéramos arrastrado al StackBlitz directamente y hubiéramos hecho nuestro primer commit. Entonces con esto ya tengo toda la base que necesito. Aquí está. Entonces si refresco esto ya tengo mis nuevos archivos, que serían el proyecto base de Angular con todos los files que necesitamos. Después, ayer, ¿qué más hemos hecho ayer? Ayer hemos clonado, a partir del master hemos creado nuestra rama develop y hemos creado nuestra rama a partir del master. Y eso sería todo. Ahora si voy a StackBlitz tendría que leer mi repositorio, porque he subido otros cambios. Entonces si los refresco tendría que leer mis nuevos archivos aquí. Inicializando el repositorio, y tiene que sí o sí leer mis archivos. Y ahora sí, ya pueden ver toda la estructura de archivos que necesitamos. Entonces esto lo hago para evitarlo de arrastrar 50 archivos aquí directamente. Hubiera sido más fácil, pero StackBlitz nos pide una cuenta pro. Pero igual podemos seguir trabajando. Ahora incluso puedo trabajar desde aquí nada más. No puedo trabajar desde mi WebStorm. Y aquí ya tengo todo lo que necesito. Incluso me puedo cambiar de rama. Me muestra la rama, vamos a trabajar en la rama dev. Y me cambio a la rama dev. Y puedo trabajar en aquí. Yo lo voy a hacer desde aquí para que... Es lo mismo. Esto es un editor de código y WebStorm es otro editor de código. Solo que el StackBlitz nos está ayudando a instalar los NPM más rápido, los packages que necesitamos. Y ayer precisamente hemos tenido un poco de problemas con eso. Ya hasta aquí han captado, se ha entendido todo lo que he explicado. Para los que recién hoy han entrado al curso. En sí ya está hecho todo lo que necesitamos, y ahora vamos a empezar a trabajar. Quiero que me digan quiénes no tienen el proyecto corriendo en su computadora. Porque yo mañana ya puedo editar desde el WebStorm o puedo editar desde el StackBlitz, porque ya lo tengo los dos enlazados a mi repositorio GitHub. Entonces cada uno de ustedes ha enlazado su repositorio con StackBlitz y su computadora, creando desde StackBlitz su repositorio. ¿Por qué? Para que les muestre la opción de comitear y cambiar entre ramas. Entonces cuando vea problemas de instalar el Node Modules en su computadora, ya sea por el Node.js o por no limpiar el cache,
Entonces usamos directamente StackBlitz y no habría problemas, no habría excusas de que está fallando mi computadora, que tengo que actualizar algo, cosas parecidas que pueden pasar, ¿no? Entonces con esto nos estamos evitando todo eso, toda esa parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que no le haya funcionado? De todas formas, estamos grabando el video, igual se va a subir en la noche si quieren verlo de una forma más lenta, si no se ha entendido bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Nadie? Entonces, ya, está bien. Entonces ya tenemos, desde aquí puedo hacer cambios, vamos a alternar. Desde aquí voy a hacer cambios y desde aquí, en caso de que, sí, algunos estamos trabajando con StackBlitz a lo que he visto y otros estamos trabajando con nuestras consolas, los que ya tenemos, ya lo tenemos configurado, ¿no? Con nuestro computador y sin errores. Entonces en los dos casos voy a manejar, no habría problema. Como si estuviéramos trabajando en ambos tipos, así para que no nos vayamos perdiendo. Y ahora vamos a empezar. Ayer no ha quedado muy claro lo de EricJS, y es algo que tiene que quedar muy claro para que entendamos cómo vamos a trabajar en el proyecto. Después de esta parte de EricJS ya vamos a crear los componentes y ya vamos a crear nuestro primer componente y vamos a hablar de los estados del componente. Ya. Entonces, vamos a hablar de EricJS. Ya, voy a presentar. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí. Sí. Ya, entonces esta idea va a quedar más clara de EricJS. Entonces vamos a hablar de EricJS. Primero, para hablar desde el comienzo, la programación reactiva es un concepto relativamente nuevo que hoy en el mundo del software se está usando mucho. Entonces cualquier sistema serio involucra muchos subsistemas asíncronos que necesitan ser coordinados eficientemente, algo tremendamente complicado con las tecnologías de programación clásicas. Entonces por eso se utiliza hoy la programación reactiva para solucionar los problemas de subsistemas asíncronos. Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿qué es asíncrono y síncrono? Síncrono sería un ejemplo clásico cuando tú le envías un mensaje a alguien y estás al pendiente de que esa persona te responda. Entonces eso sería síncrono. Ya síncrono sería cuando tú envías un mensaje, pero después de enviar el mensaje ya no le das importancia a la respuesta. Dejas de estar al pendiente y solo esperas la respuesta que te llegue en cualquier momento. Ya. Ahora, manejando la sincronía con JavaScript. Entonces, primeramente, para manejar la sincronía en JavaScript se venía utilizando los callbacks y las promesas, que son dos mecanismos clásicos para manejar la sincronía en JavaScript. Luego, primero vamos a hablar de los callbacks, que sería lo más antiguo, ¿no?, para manejar, pero actualmente se sigue manejando, aunque no lo crean. Por ejemplo, si ustedes hacen JavaScript puro con el DOM, entonces ahí van a manejarlo. Ya. Un callback es una llamada de vuelta. En sí solo es una función que recibe como argumento otra función y la ejecuta. Por ejemplo, en esta siguiente función, en la función foo recibe por parámetro otra función llamada callback, y la función foo se encarga de ejecutar esta función adentro de su función. Entonces solo es esto es el concepto de callback, nada más. Profe, una pregunta. ¿Ya? Un ejemplo de callback sería como esas funciones que hemos hecho de los arreglos, como el map y el... ¿esos?
Sí, sería un ejemplo de callback, sería un tipo de callback. ¿Por Ah, qué? ya. Porque en sí dentro del map le estamos enviando nuestra función flecha. Entonces ya le estamos enviando una función a la función map. De eso se trata. Nuestra función map sería el foo y nosotros le estamos enviando nuestra función flecha, que sería lo que ayer hemos visto, esa función flecha resumida. Entonces sería un tipo de callback igual. Ah, ya. Gracias. Ya. Entonces seguimos con lo siguiente. ¿Qué es el problema de los callbacks? ¿Por qué lo han cambiado? ¿Por qué han seguido evolucionando esa forma? Los callbacks tenían un problema de que si hacías una función, le mandabas otra función dentro de su parámetro, después adentro de esa función tenías que hacer otro callback y dentro de eso otro callback. Entonces, obviamente se manejaba así, pero el mantenimiento y la legibilidad del código era muy, muy complicada de entender. Entonces, por esto los callbacks han evolucionado a las promesas. Las promesas son un patrón, y esto tómenlo en cuenta que son un patrón, porque cada vez que tengan algún, por ejemplo, todos han debido escuchar del patrón singleton. Yo creo que todos saben, más o menos ya tienen una idea del patrón singleton. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que a nivel de frontend igual manejamos patrones. Más adelante, cuando veamos RxJS, hay más patrones que vamos a manejar. Entonces, cuando ustedes están desarrollando en frontend, pueden hablar con alguien que, digamos, si hablan con un senior, ustedes pueden decirle, voy a implementar el patrón de promesas, o el que usamos hoy en día con Angular, ya sería el patrón observer y el patrón iterator, que más adelante lo vamos a ver con las diapositivas. Pero en sí les quiero decir con esto que a nivel de frontend igual manejamos patrones, al igual que en backend. En backend ustedes pueden hablar, voy a manejar el patrón singleton, voy a manejar el patrón factory, por ejemplo. Entonces tenemos una variedad de patrones, y en frontend igual aplicamos patrones. Entonces las promesas son un patrón y nos ayudan a realizar las operaciones asíncronas sin muchos de los inconvenientes de los callbacks, como hemos visto en el anterior ejemplo. Una promesa representa un valor que puede estar disponible ahora, en el futuro o nunca, viniendo a salvarnos del tan temido callback hell, que sería el que hemos visto en este ejemplo. Es el callback hell, sería la llamada de retorno de la muerte o algo así. Ya generalmente hacen que los programas sean más claros al mantener un estilo de código un estilo de código síncrono, reduciendo la necesidad de anidar bloques, simplificando el manejo del estado. Con esto se refiere a que con las promesas no necesitamos anidar bloque tras bloque, indentación tras indentación, como en los callbacks. Entonces esta era la segunda evolución que tenía la forma síncrona. Esto lo tengo que bajar un poquito, pero igual. Las promesas pueden encontrarse en tres estados diferentes. ¿Qué quiere decir la sincronía? Como el ejemplo del celular. Tú mandas un mensaje, en este caso, con el caso de YouTube, un ejemplo, nosotros nos suscribimos a YouTube y no estamos al pendiente de YouTube, solo esperamos que YouTube nos diga cuándo va a tener un nuevo video. Entonces no estamos al pendiente, y esto sería una comunicación asíncrona. Entonces en las promesas, una comunicación asíncrona tendría tres estados. Tendría pendiente, el estado rechazado y el estado satisfactorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el transcurso de que te envía el dato, YouTube en este caso, puede fallar, puede ser porque han hackeado YouTube, o el servidor de YouTube ha caído, puede fallar, puede estar en un estado inicial que está en camino, o puede ya estar en una operación satisfactoria, que quiere decir que ya te ha llegado el mensaje. Solo con esto entiendan, solo tenemos tres estados en las promesas: pendiente, satisfactorio y fallido. Con esto, ¿qué más tenemos? Que las promesas, cuando envían un mensaje, hablando de asíncronamente, ese mensaje no cambia hasta que llegue
hasta que lleguen a las personas que se han suscrito a YouTube. Eso es la desventaja de las promesas. Entonces, veamos lo siguiente. El async y el await serían una mejora a la forma de manejar las promesas. Igual, serían un patrón, async y await. Esta característica nos permite resolver promesas escribiendo código con un estilo síncrono, pero que le añade más facilidad a las promesas, podemos decir. Para usar async y await solo debemos poner al inicio de la función async y dentro de la función ponemos await, como el siguiente ejemplo. Si queremos usar async y await, solo tenemos que poner async a la función y a la petición que queremos que espere hasta que se resuelva await. Entonces esto resuelve de una forma más sencilla las promesas, el manejo de las promesas. Luego, esto también ha sido una mejora, pero también ha tenido algunos problemas de codificación, más de elegancia sería. ¿Por qué? Porque al tratar de resolver los errores, ya sea si el servidor ha fallado y te envía un error de 400 o algo, hay que envolver en un tree y en un catch para que puedas manejar los errores. Entonces eso lo hacía más tedioso a nuestro código, y por eso hoy se usan sigue las promesas, pero depende, pueden usar o no pueden usarlo, y enseguida os voy a indicar cuándo podemos usarlo y cuándo no, porque en sí se siguen usando las promesas. Luego ya vamos a entrar ahora sí a la programación reactiva. Primero, para definir la programación reactiva necesitamos saber qué son los streams. Los streams solo son un tipo de colección, pueden ser un array, un string o una colección de eventos futuros. La diferencia es que los streams no están disponibles de forma síncrona y que además desconocemos su tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un array no sabemos cuántos elementos tiene el array si tenemos un string. Los ejemplos de un string pueden ser streams. De un stream puede ser, por ejemplo, los eventos del DOM. No sabemos cuántos eventos del DOM podemos tener a lo largo que manejemos una aplicación. Clics en el ratón, eventos de teclado, etc. Las animaciones igual, las peticiones HTTP. No podemos saber el tamaño, no podemos saber qué tamaño ocupa cuando estamos haciendo cuando hacemos la petición no sabemos el tamaño el tamaño que vamos a recibir. Entonces aquí también tenemos los WebSockets, la lectura y escritura de ficheros, la llamada a base de datos. Entonces streams en palabras simples solo es una colección o un array que tiene tamaño ilimitado y que se maneja de forma síncrona. No están asíncrona, que no están disponibles de forma síncrona. Ya, esto es algo fundamental que tienen que entender. Entonces definimos qué es la programación reactiva. La programación reactiva solo es un paradigma de enfoque y consiste en sí el trabajar con streams de datos de manera asíncrona, nada más. Eso es la programación reactiva, trabajar con streams de datos de manera asíncrona, nada más. Estos son algunos conceptos de más o menos principios de lo que es una sistemas reactivos, que no los vamos a mencionar detalladamente, solo son responsivos, resilientes, elásticos y orientados a mensajes. Luego, ahora sí entramos a RxJS. RxJS ya sería la evolución a partir de los callbacks, después vienen las promesas, después viene la async, la await, la mejora, después viene RxJS. Entonces, ¿qué es RxJS? RxJS solo es una librería para trabajar con streams mediante el uso de observables. Entonces la base de RxJS son los observables. Ahora, esta librería nos proporciona un marco de trabajo en el que todo gira alrededor de los observables, el cual simplemente representa un stream de datos. El concepto de observable lo vamos a ver después, pero en sí solo es un stream de datos, un observable, nada más. Además disponemos de otros tipos complementarios como el observer, scheduler y subject. Estos conceptos son básicos de los observables y operadores que lo vamos a ver
después qué operadores vamos a tener. Luego, para entender qué son y de dónde provienen los observables, debemos definir sus bases, que serían el patrón observer y el patrón iterator. Entonces, esto es de lo que les hablaba al comienzo. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando trabajan en una empresa, y si es una empresa muy sólida, digamos así, muy seria, cuando quieran definir qué van a utilizar en el frontend, o están comenzando un proyecto de cero, entonces incluso pueden hablar con un senior, y el senior les puede preguntar qué patrones quieres implementar al frontend, o qué arquitectura vamos a usar. Entonces, en ese caso, ustedes pueden responder: yo voy a usar el patrón observer y el patrón iterator, y con eso ya le dirían muchas cosas, porque son patrones. Y el patrón observer y el iterator serían en sí patrones de comportamiento. Tenemos varios patrones de comportamiento, como saben, no sé cuántos, son varios subtipos, pero el patrón observer está dentro del patrón de comportamiento, al igual que el patrón iterator. Entonces, ¿qué es el patrón observer? Si alguna vez les van a preguntar, por ejemplo, en el patrón singleton siempre les van a preguntar: ¿qué es el patrón singleton? En una entrevista tal vez te preguntan. Entonces tú ya tienes una idea de cómo responder. En este caso si te preguntan qué es el patrón observer, solo sería un objeto denominado sujeto subject, posee un estado. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de YouTube, cuando nos suscribimos a YouTube sería el subject, un objeto denominado subject posee un estado. Si dicho estado cambia, entonces es capaz de notificar a los que se han suscrito, que serían los observers. En este caso serían ustedes, las personas que se han suscrito al canal de YouTube. Entonces, gracias a ello, los suscritos al objeto subject no tienen por qué preocuparse cuando se produce un cambio de estado. Cuando YouTube sube un nuevo video, ellos no se preocupan, porque automáticamente YouTube va a enviar una notificación y ellos van a enterarse qué cambio ha sufrido el subject, que sería en este caso YouTube. Entonces, no tienen por qué preocuparse de cuando se produce un cambio de estado, ya que este se encargará de informar de forma activa a todos aquellos objetos que solo estén suscritos a YouTube. Ya. Entonces, este es el patrón observer. En un patrón observer tenemos subject y los observers. Los observers se suscriben al subject y el subject notifica cada vez que ha tenido un cambio. Entonces, esto es el patrón observer, cuando alguna vez les pregunten. Luego, el patrón iterator. El patrón iterator es solo proporciona una manera de acceder a los elementos de un objeto agregado de forma secuencial, sin exponer sus detalles. Es decir, proporciona una colección, un medio para navegar por sus datos sin exponer su estructura interna. Tan solo se necesita la especificación de dos métodos next para obtener el siguiente elemento en la colección, y hasNext para verificar que quedan elementos en dicha colección. Entonces, en resumen, ¿qué sería esto? Por ejemplo, esto sería YouTube, el cliente sería YouTube, y nosotros somos esta parte que está mencionada con Concrete Aggregate. Entonces tenemos YouTube y estamos nosotros. Cuando YouTube nos envía un mensaje asíncrono después de que nos hemos suscrito, los mensajes no llegan con toda su estructura. En caso que nos manden objetos, por ejemplo un JSON de personas, por ejemplo, no va a llegar el JSON en el transcurso. El JSON no va a estar visible. Solo va a llegar la información a los suscriptores en forma de iteraciones. Esto es el patrón iterator. No van a poder saber qué está llegando. Solo va a llegar secuencialmente. Si han pedido, digamos, 5 videos, va a llegar el primer video, no van a saber qué es el video, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, en forma de iteración. Y cuando llegue, una vez que llegues de 100, van a saber qué datos han llegado. Entonces, este es el patrón iterator. En resumen, sería una forma de
un medio para navegar por los datos de un medio para navegar por los datos sin exponer la estructura interna en el manejo de la forma síncrona. Entonces nos proporciona un envío de datos sin exponer su estructura interna. Entonces estos son los dos patrones que maneja RxJS, el patrón Observer y el patrón Iterator. Y creo con estos ejemplos ha quedado muy claro con las gráficas más, ¿no? Ahora vamos a definir qué es un observable. Simplemente un observable representa una colección de valores o eventos futuros. En sí representa un stream de datos nada más, que no sabemos si es no sabemos el tamaño exacto del stream de datos, porque pueden ser eventos futuros en sí, porque no sabemos el tamaño. Entonces solo es una conexión de valores o eventos futuros, un observable, la definición más simple. Ya, los valores y eventos se emiten en orden, igual que en el patrón Iterator. Por eso les acabo de mencionar que los observables RxJS implementa el patrón Iterator, porque se envían eventos o valores y sin que sepas la estructura en el momento que están enviando. En lugar de que se sepan los objetos que lo consumen, los que solicitan el siguiente elemento, es el propio observable que empuja los siguientes elementos a los objetos suscritos. Esto quiere decir que cuando tú te suscribes a YouTube, no necesitas esperar que YouTube suba un cambio. Cuando YouTube sube un cambio, automáticamente te lo envía. El propio observable, que sería YouTube, empuja el siguiente elemento, el video que es nuevo, a sus suscriptores, nada más. Luego, características. Los observables proporcionan soporte para enviar mensajes entre publisher y sus subscribers. Luego ofrecen beneficios significativos sobre otras técnicas a la hora de trabajar con eventos y manejar la sincronía. Los observables son lazy, que sería que son perezosos, lo que quiere decir que no emiten datos hasta que alguien se haya suscrito al observable. Eso es algo fundamental que deben entender. Al igual que los iteradores, un observable puede indicar cuándo se completa la secuencia. Entonces un observable te puede informar cuando ya te ha enviado todo lo que necesitabas, todo el cambio que ha habido en el observable. Otra característica, nos permite declarar cómo reaccionar a una secuencia de elementos en lugar de tener que reaccionar a los elementos de forma individual. Ya. Siguiente característica de los observables, los suscriptores y los observers. Esto ya lo hemos visto. Los observers serían ustedes que se suscriben a YouTube. Entonces una vez que YouTube suba un video, automáticamente va a enviarles la información. Este sería un ejemplo muy claro. Suscripción, ustedes se suscriben y se suscriben al observable, y los observers son ustedes. Entonces, por ejemplo, después vamos a ver ejemplos de eso. ¿Qué son las suscripciones? Representa la ejecución del observable. Si tú te suscribes a un observable, mediante la función suscripción puedes obtener los datos que el observable te está enviando. Por eso dice representa la ejecución del observable. Como hemos comentado, los observables son lazy, por lo que hasta que no nos suscribamos no nos va a enviar información. Luego, el observer es un objeto que sabe reaccionar a los valores entregados del observable. Entonces nosotros sabemos cuándo nos va a llegar el envío del observable, cuando algo cambia. Luego, los estados del observable, igual que las promesas, tenemos tres estados que serán next, el complete y el error. ¿Qué quiere decir esto? Cuando YouTube te envía un nuevo video, te puede llegar error, te puede llegar complete, o te puede llegar next, que sería el equivalente a un método update en el patrón observer. Se llama cuando el observable emite un nuevo valor. El complete cuando no hay más datos disponibles, y el error cuando se ejecuta un error en el observable. Entonces tenemos tres estados en un observable. Operadores. Esto es una ventaja del patrón de los observables, a diferencia de las promesas.
Porque en el caso de las promesas, cuando tú te suscribes o no te suscribes, recibes asíncronamente la comunicación con promesas, la promesa te va a enviar una información que no cambie a lo largo del tiempo, en el transcurso. Pero el patrón observer puede hacer eso, puede cambiar. Por ejemplo, si el YouTube, tenemos aquí YouTube, ustedes son los suscriptores, YouTube te quiere enviar 6 videos, en el camino tenemos operadores que pueden transformar esa forma de envío que te está enviando YouTube. Primero puede aplicar un operador aquí que solo filtre los pares, después puede aplicar que lo saque los que son mayor a 5, después puede aplicar otro que lo multiplique por 4 cada video o cada valor. Entonces esta es la ventaja que tienen los observables, que pueden cambiar la forma de datos que llegan. Luego, estas son otras características de los observables, que serían el observer, la suscripción, el operator, el subject. El schedule no se utilizan en RxJS, pero son una característica igual, no lo vamos a tocar a fondo. Y los demás que ya le hemos ido mencionando poco a poco. Esto sería un resumen de lo que hemos visto: observable, observer, subscription y operator, y subject. Scheduler no lo hemos visto porque no se utiliza en RxJS. Ya, ahora vamos a hacer un ejemplo con observables para que se entienda de una forma mejor. Hay un ejemplo clásico que es de clic en un botón. Vamos a hacer ese ejemplo. O también podemos hacer otro ejemplo. A ver, ya, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Primero ya tengo mi consola de StackBliz aquí. Luego voy a empezar a trabajar en mi app component. Solo vamos a hacer un ejemplo igual que ayer. Después vamos a crear ya componentes para entrar ya a más Angular. Ya abro mi consola. Ya, ahora como ayer hemos hecho, hemos implementado primero una función que sería parte de lo que después vamos a hablar, que sería el ciclo de vida de los componentes, y se llama onInit. En sí es una función propia de un componente Angular, pero luego lo vamos a mencionar más detalladamente qué es esto. Por ahora solo necesitamos para mostrar nuestro ejemplo de observable nada más. Entonces, primero, como tenemos RxJS, voy a importar una función de RxJS que sería, y RxJS por defecto ya viene instalado en Angular al generar el proyecto con el Angular CLI, entonces no necesitan instalarlo ni nada. Cuando hemos generado nuestro proyecto, RxJS ya viene instalado en la versión 6.5, que sería la última. Luego hemos importado nuestro RxJS, queremos la función from, que sería podemos llamarlo un convertidor a observables. Ahora les explico esto cómo es. Vamos a tener un array de datos donde vamos a convertir ese array de datos en un observable. Al convertirse en observable ya sería un streams. Ya. Entonces vamos a tener un array de datos, y ese array de datos vamos a convertirlo a un observable, como les acabo de decir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero me voy a definir mi array de datos, que será const, puede ser array o array, y que sea un array de datos. Entonces yo voy a tener mi array de datos del 1 al 6. Quiero convertir este array de datos en un observable, entonces solo tengo que colocar el from por delante del array y mandarle este array
como es una función dentro de paréntesis. Entonces este array ya sería un observable, sería un stream de datos. Entonces si es un observable, sería como si esto fuera YouTube. Nosotros nos podemos suscribir al observable y recibir los datos que tiene el observable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Solo ponemos nuestra variable array que tenemos aquí, array.subscribe. Automáticamente nos va a aparecer subscribe, porque ese array ya es un observable. Entonces es como si nosotros nos estuviéramos suscribiendo a YouTube. Este es YouTube y nosotros nos suscribimos a YouTube. Subscribe. Y dentro de subscribe, como hemos definido antes, es donde se ejecuta el observable. Entonces dentro de subscribe nos va a llegar toda la información que tiene el observable. Y aquí dentro del subscribe, lo más usado es una función flecha, como ayer hemos aprendido. Ya, entonces, ¿cómo hago esto? El observable me va a mandar los datos que tiene secuencialmente, como hemos hablado anteriormente. No nos manda de golpe el array, nos va a mandar secuencialmente. Entonces nos va a llegar una variable s, lo podemos cualquier nombre de variable, nos va a llevar una variable s. Vamos a utilizar la función flecha. Entonces aquí podemos imprimir cada cosa que nos está mandando el observable. En este caso nos está mandando, podemos poner item y vemos que nos está mandando el observable aquí. En este caso nos está mandando s. Entonces si vemos en nuestra consola, aquí podemos ver todo lo que nos está enviando el observable, que sería el array de datos, pero nos está enviando en forma secuencial. Entonces esto es algo fundamental que deben entender. Al programar en Angular vamos a utilizar todo el tiempo observables. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando el proyecto Angular en base al patrón observer y a base al patrón iterator. Entonces este es un ejemplo muy sencillo de cómo vamos a manejar los observables en Angular. Por ejemplo, vamos a hacer una petición HTTP que puede ser nuestra array, y nosotros solo nos vamos a suscribir y recibir lo que el backend nos va a enviar. Nosotros solo le pedimos, no vamos a estar al pendiente y vamos a esperar que el backend nos envíe a través del subscribe los datos que necesitamos para cargar a nuestra tabla o a nuestra vista que queremos mostrar. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna duda del ejemplo que acabo de hacer? Ahora sí, para los que estaban en StackBlitz, ahora para los que están en sus computadoras. Primero tendremos que, en este caso yo voy a cambiar de rama porque estamos trabajando en la rama develop. Cambio develop, ya tengo aquí no tengo todavía las dependencias, las tengo que instalar. Luego de esto voy a levantar el servidor de Angular con ngserp. Luego de eso solo debemos, es lo mismo, ¿no?, que estoy haciendo en StackBlitz, prácticamente lo mismo. Ahora ya acabado, levanto con ngserp y ya tendría que poder ver el ejemplo. A ver, voy a copiar el mismo código aquí. Ya, entonces voy a copiar el código que acabamos de hacer. ng-on-init no me está sugiriendo ya, pero ni modo. Implements on init, ng-on-init, y está muy lento, está levantando mi servidor, sigue. Ya, por ahora hasta que me levante el servidor no queremos perder tiempo. Vamos a hacer otro ejemplo de observables. Como hemos hablado, los observables pueden ser cadena de datos, un array de números, un array de eventos, por ejemplo. En este caso vamos a hacer un ejemplo de un evento de mouse, de mouse click o de mouse, cuando están moviendo el mouse o cuando hacen clic con el mouse.
Entonces esto es igual algo sencillo. Ya, primero ya. El from es especialmente para convertir datos observables, pero si queremos convertir eventos del DOM, de la vista de nuestra aplicación, tenemos otro tipo de operador aquí que se llama el from event. Ya, entonces tenemos el from event, que sería otra operación de RxJS. Primero debemos importarlo, from event, y en StackBlitz automáticamente les va a sugerir. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este from event? Vamos a escuchar, vamos a volver en un observable todo el movimiento del mouse que hagamos en nuestra aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a tener una constante donde vamos a sacar nuestro observable que vamos a declarar. Puede llamarse aux. Entonces yo quiero escuchar aquí, voy a escribir from event. Quiero escuchar en sí del DOM, que sería el document. Quiero escuchar el evento mouse move. Y con esto el evento que a medida que vayamos moviendo el mouse encima de nuestra aplicación va a enviar datos, pero solo los que se han suscrito al observable, que en este caso es aux, porque estamos creando y estamos asignando a nuestra variable aux. Entonces con from event hemos convertido el evento del DOM, el mouse move, en un observable a cual podemos suscribirnos, podemos ver todos los datos que nos devuelve. Entonces, ¿qué sigue? Luego de esto, como hemos hecho en el ejemplo anterior, vamos a suscribirnos al observable, que en este caso lo hemos llamado aux. aux.subscribe, y aquí vamos a aplicar una función flecha. Como antes, nos va a devolver un elemento S y vamos a utilizar la función flecha para esto. Entonces podemos imprimir console.log, podemos poner event, luego podemos imprimir el elemento que nos está enviando el observable. Entonces si yo muevo el mouse, pueden ver en la consola que el observable nos está enviando datos. Ya, para mostrar más datos vamos a poner más especificaciones de lo que nos llega. Ya, para mostrar más cosas que nos llegan de este evento del mouse, vamos a imprimir client X y client Y, que en este caso sería S y S. Entonces si yo muevo el mouse encima de mi aplicación, nos tiene que llevar, el observable nos tiene que mandar la información automáticamente, porque ya estamos suscritos. Entonces si ven, aquí me llega, a medida que muevo el mouse, el observable me está enviando la posición del mouse. Entonces este es otro ejemplo de observable. Con estos dos ejemplos ya creo que ya no vamos a hacer ejemplos de observables. Con esto creo que ya quedaría claro cómo funcionan los observables y cómo van a funcionar en nuestra aplicación. Suban a su repositorio GitHub, pueden comitearlo como myfears observable. Por ejemplo, yo lo voy a comitear ahora, pero luego esto lo vamos a borrar, pero ya en el commit ya queda, el commit no se puede borrar. Entonces yo lo voy a comitear esto y lo voy a colocar en myfears observer. Entonces acabo de hacer un commit a mi repositorio, y si voy a mi repositorio y lo refresco, ya tendré el commit, ya debe estar ahí. Estoy en develop y veo mis commits
Y aquí está mi commit my fields observable. Ya, es una pregunta buena. Como he notado, en TypeScript es muy similar a JavaScript o .NET con C#. Se puede decir que es más tipado. A algunos les gusta cuando algún lenguaje es más tipado, entonces TypeScript es parecido, es muy tipado, fuertemente tipado. Pero no es un error, pero no es un... Sería más o menos como un warning. Nos está diciendo que ese no tiene el tipo client X. Entonces, para solucionar esto, solo podemos poner que nuestra variable que nos está llegando es de tipo any. Aquí, por ejemplo, en el caso del from, de las array nos llegan números. En ese caso vamos a tener que poner number. Pero en este caso no nos llega, no sabemos qué nos llega un evento, entonces podemos poner any. Y con any ya se soluciona el problema, porque any sería un tipo de cualquier dato, ya sea evento o cualquiera, y con eso vas a reconocerlo normalmente. También algo que no les he mencionado, una ventaja más del observable sería que el observable se puede cancelar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el observable está enviando datos a los suscriptores, a medio camino podemos cancelar el request. Entonces no va a llegar ese dato a sus suscriptores. Ya, entonces eso es una ventaja del observable, que se puede cancelar el observable. Mientras en la promesa no puede ser cancelado. Cuando envía la forma síncrona, sí o sí va a llegar, aunque tú ya no quieras que llegue ese dato. Mientras en los observables tú puedes cancelar. ¿Y esto en qué nos beneficia? Nos va a beneficiar, por ejemplo, cuando nosotros hagamos una petición HTTP al servidor. El servidor nos va a estar enviando la respuesta a través del observable, pero nosotros ya no queremos esa respuesta, entonces podemos cancelarlo. Incluso a medio camino, cuando el servidor esté procesando el request, nosotros podemos matar la suscripción y el servidor ya no va a gastar esos recursos. Por ejemplo, si hay 100 usuarios aquí, los 100 hacen la petición, pueden cancelarlo en el 90% de la llegada, se puede decir, y así el servidor no va a gastar recursos. Incluso cuando está procesando el servidor, lo podemos matar el observable y el servidor no gasta recursos. Entonces esa es otra ventaja de los observables que tenemos. Podemos cancelar suscripciones. Igual el ejemplo de YouTube. Ustedes están suscritos a YouTube, entonces cualquier momento ustedes pueden desuscribirse en el momento que ya no quieren recibir los videos de ese canal. Entonces se desuscriben y ya no el observable ya no les va a enviar información a ustedes. Entonces esa es otra ventaja que me he olvidado mencionarles de los observables. Ahora vamos a entrar a los componentes. Entonces vamos a hablar de los componentes en Angular específicamente. Ya, los componentes, ¿qué son los componentes en Angular? Es algo muy simple. Un componente en Angular solo es un elemento que está compuesto por 3 archivos, mayormente. No siempre pueden tener los 3 archivos, pero en sí lo básico es que tenga 3 archivos. Uno va a ser el archivo que va a ser el template, que va a ser el HTML del componente. El otro archivo va a ser el TS, donde va a estar nuestras lógicas del componente. Y el otro archivo va a ser el estilo. El otro archivo va a ser el del estilo, donde incluiremos los estilos. ¿Por qué les digo que puede tener 3 componentes básicos? Un componente incluso no puede tener estilos, por eso les digo esto. Solo puede tener lógica, incluso no puede tener HTML. Entonces puede tener lógica y tal vez no puede tener HTML. Ya, en sí, entonces un componente solo es un elemento que está compuesto por 3 archivos: HTML, nuestra parte lógica que sería el TS del TypeScript, y la parte de estilos CSS, o puede tener otra extensión como SAS, LES, etc. Ya, ahora vamos a ver un ejemplo en el StackBlitz igual.
de lo que es un componente y cómo vamos a crearlo. Voy a hacerlo lentamente y voy a ir explicando qué características tiene y cómo debemos llamarlo en nuestra aplicación. Ya, primero, para empezar, Angular te da aquí un componente base que sería nuestro app component HTML, y este archivo que vemos aquí del spec ts es solo un archivo para testing para nuestro componente, pero no vamos a tocar testing en este curso. Tal vez si hay tiempo lo podemos ver, pero en sí cuando tengamos esto no nos va a ayudar, así que lo voy a borrar. Como no vamos a hacer testing, no vamos a usarlo eso. Entonces tenemos aquí nuestro componente que está compuesto por tres archivos básicos: el HTML, el CSS, que en nuestro caso es SCSS, y el archivo donde está la lógica de nuestro componente, que sería el TS. Y también Angular nos proporciona de entrada un módulo. Un módulo, para adelantar el concepto, no es más que una agrupación de componentes. Entonces en un módulo tú puedes tener 100 componentes, puedes tener otros módulos incluso, o puedes tener varios servicios. Pero en palabras sencillas, el concepto de módulo sería que el módulo es una agrupación de componentes nada más. Entonces Angular, la aplicación base de Angular nos da un módulo app principal, desde donde va a comenzar la aplicación, y un componente base que sería nuestro app component HTML. Ahora vamos a crearnos otro componente. Dentro de app voy a crearme un file. Una vez que acabe de hacer el ejemplo, les voy a dar tiempo igual para que ustedes implementen lo que yo estoy haciendo, así que no es bueno seguir a medida que yo vaya codificando, no es bueno que me sigan. Pueden atender después. Al último yo les voy a dar tiempo para que hagan el mismo ejemplo que yo estoy haciendo, y así con calma vamos a ir avanzando y sin perdernos en el camino. Ya, entonces dentro de app voy a crear un nuevo file. Voy a llamarlo components, todo en inglés, un file llamado components. Luego dentro de esta carpeta components voy a crear mi componente de ejemplo. Entonces ya, para crear un componente tenemos, en sí yo diría que tenemos tres opciones. Una, podemos crearlo desde el Angular CLI, otra podemos crearlo nosotros manualmente, y otra que cada editor tiene por defecto, ya tendría que tener, es de conocer esto del Angular CLI. Por ejemplo, esto del Stack Bliss de conoce. Si le doy clic derecho me dice Angular Generator y me dice si quiero generar un componente, un servicio, una directiva, un módulo, un pipe, un guard, o interface, o una clase, o una num. Esto en el anterior estaba haciendo la prueba pero no funcionaba. Vamos a ver ahora. Si doy clic en componente, me dice aquí qué nombre de componente quieres. Yo le digo a ver, por ejemplo, ya solo voy a dar test. Vamos a ver si me lo genera. Creo que no está funcionando aquí. No está funcionando en Stack Bliss. Entonces la segunda opción es el Angular CLI, y la tercera sería que yo lo cree manualmente. Ya, entonces primero les voy a mostrar cómo podemos generar un componente con el Angular CLI. Entonces con Angular CLI podemos generar igual componentes. Voy a generar un componente con Angular CLI. Entonces para generar un componente ustedes escriben ng generate, creo que es generate component, y su nombre del componente, que en este caso va a ser test. Y si quieren generarlo de forma abreviada va a ser ng g c y test. Esa es la forma abreviada y el otro es la forma más larga de escribirlo. Entonces con esto ya tenemos nuestro componente que se llama test. Tiene nuestra carpeta de HTML,
de template, de estilos, y la parte, el archivo de lógica, que sería el TS. Y también nos genera un archivo por defecto para testing con Protractor, pero esto no lo vamos a usar y lo vamos a borrar, no es necesario. Ya, entonces tenemos lo básico de un componente: HTML, estilos y lógica, y dentro de nuestra carpeta test. Esto es con Angular CLI. Esto creo que es muy sencillo, pero puede tener una desventaja si ustedes tienen carpeta dentro de carpeta dentro de carpeta y quieren generar un componente en la última carpeta de su árbol. Entonces tienen que darle el path y eso es mucho más tedioso, yo diría, y eso puede ser una desventaja de esto. Otra forma que pueden generar sería con su editor. La mayoría debe tener algún editor que genera automáticamente. Por ejemplo, del WebStorm le doy New, me sugiere automáticamente Angular Schematic o Angular Dependency. Entonces yo quiero generar aquí un Angular Schematic esquema, y vamos a ver qué opción nos da. Ya, aquí nos da interceptor, interface, módulo. Yo elijo componente. Y le doy el nombre test2. Entonces, a ver, vamos a ver qué hace. Ya, internamente el WebStorm ha ejecutado lo mismo: ng-generate, component, test2, lo mismo. Sus IDs sus editores de código deberían hacer lo mismo, pero de una forma más sencilla es esta. Solo dándole clic derecho y donde quieres que te lo genere. Y me lo ha generado lo mismo. En sí ha ejecutado el mismo código, pero de una forma más sencilla, sin escribir en la consola. Entonces estas serían las otras dos formas de generar. Ahora me voy al StackBliss de nuevo. Entonces me he generado mi componente test y test2. Ahora, ¿cómo utilizo estos componentes en mi interface web o en mi aplicación? Primero, aquí ya tengo levantado el ng-serve con el ng-serve en proyecto. Si lo abro en otra ventana y ya entro en el localhost, ya lo puedo ver. Yo lo tendría que poder ver. Y aquí ya lo pueden ver. Ya, entonces, ¿cómo jalo mi componente a mi aplicación? Primero, como les he mencionado, los módulos son grupos de componentes. Entonces, para que un componente pueda ser usado en un módulo, tiene que ser instanciado dentro de un módulo. Ya, entonces debemos instanciar primero los dos componentes dentro del módulo que estamos donde lo vamos a usar. Si quieren usar un componente, tienen que instanciar ese componente en el módulo donde quieren usarlo. Entonces en este caso nuestro módulo principal es AppModule. Entonces si quiero usarlo test y test2 en el módulo de AppModule, tengo que instanciarlo en esta parte, en el archivo file, y aquí automáticamente al generar ya nos lo ha instanciado. Esto también no es muy no es muy recomendable que el Angular CLI haga esto por tu propia cuenta, porque podemos querer tener esto y podemos querer importar o utilizar estos componentes en otro módulo que no sea el módulo. También eso es una desventaja del Angular CLI, porque te lo instancia directamente en el componente principal. Entonces, en este caso queremos usar el AppModule y automáticamente ha instanciado nuestros componentes dentro del AppModule. Todos los componentes se instancian dentro de esta variable que dice declarations. Todos los componentes que vamos a usar en el módulo van aquí. En el caso de que usemos módulos dentro de nuestro módulo AppModule, todo eso va dentro de imports, todos los módulos. Si se dan de cuenta, aquí ya nos avisa: browser módulo está dentro de nuestro import. Aquí van puros componentes, aquí van puros módulos. Provider es para los servicios que va a usar nuestro módulo. Y Bootstrap solo se coloca al módulo principal de nuestra aplicación. Esto por defecto Angular ya nos lo ha colocado. En otros módulos que hagamos más adelante no vamos a tener este Bootstrap.
Solo vamos a tener esas tres variables. Entonces, como ya está instanciado nuestros dos componentes en el módulo de AppModule, ya puedo usarlo. ¿Y cómo se usa? Solo si vamos al archivo de lógica de cada componente, nos fijamos el selector, que sería como la etiqueta HTML que está asignada a nuestro componente. Esto ustedes pueden cambiarlo al gusto que quieran. En este caso, nuestro componente tiene este nombre, pero después lo voy a cambiar para modo de ejemplo. Se llama AppTest. Entonces copio esto, AppTest, voy al HTML de mi app component, voy a borrar todo esto, voy a poner mi nombre, y luego para instanciar el componente solo sería declarar el componente e instanciarlo como si fuera un HTML nada más. Luego de esto, el otro componente podemos instanciarlo de la misma forma. Solo tenemos que copiar su selector y después instanciarlo como si fuera un HTML, como si fuera este P. En sí ustedes han creado su propio componente como si fuera este P de HTML propio, ¿no? Pero de ustedes ya es más personalizado. En este caso es AppTest y AppTest2. AppTest2 tiene el HTML test_work y el test2 tiene test2work. Entonces estos dos componentes tendría que poder verlos en nuestra vista. Si voy al proyecto, aquí puedo ver mis dos componentes, que en sí serían que cada componente contendría el HTML, la lógica y sus propios estilos. Entonces eso sería la creación de componentes y cómo instanciamos un componente. También algo muy importante que no se tiene que olvidar es que un componente solo se puede instanciar una sola vez en un módulo. Si ustedes tienen 10 módulos, AppModule 1, AppModule 2, AppModule 3 hasta el 10, solo van a poder instanciar el componente test_component una vez en un módulo. Si lo instancian en otro módulo, el mismo componente les va a dar error. Y esto vamos a hacer la prueba después, pero si quieren hacer la prueba ustedes tendrían que crear otro módulo, pero eso va a ser más complejo. Pero ya les voy adelantando que el componente solo se puede instanciar una vez en un módulo, no se puede instanciar dos veces en distintos módulos, solo una vez. Entonces eso es algo muy importante, que es un error muy común cuando alguien está programando en Angular y instancia el componente en varios módulos y le aparece con letras rojas en la consola. Les va a aparecer el componente fue instanciado en más de 2 módulos y te muestra en este módulo está instanciado y en este módulo. Solo debe estar instanciado en un solo módulo y te sugiere la solución. Entonces hasta este lugar se ha entendido cómo crear componente y cómo instanciarlo en nuestra vista. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Utilizarlos. Por ejemplo, yo voy a borrar esto. Ahora veamos qué error nos da. A ver, voy a borrar como si no hubiera instanciado nada. He borrado mal. Voy a borrar estos dos. Solo tengo la component. Va a correr normalmente, pero tendría que dar error. A ver, la consola tiene que generarse normal. No, ya no está, ni la consola, no nos dejan levantar ni la consola. Nos dice que el componente app2 no está, es un componente Angular y no es parte del módulo. Dice verificar que este componente sea parte del módulo. Entonces no nos deja ni levantar el proyecto. Aquí con esto ya nos damos de cuenta que cada componente debe estar instanciado sí o sí en un módulo, porque Angular se maneja por módulos y componentes, y sin módulos no trabaja Angular, no puede trabajar con un componente directo. Entonces por eso trabaja con un AppModule principal. Entonces de entrada nos va a dar error aquí, y aquí mismo les sugieren, en las letras rojas les sugieren es un componente Angular, entonces verifique que este Angular componente sea parte del módulo donde se está utilizando, por ejemplo. Entonces ese es un error típico que les va a pasar si no tenemos bien claros los conceptos. Y entonces esa tarea sería subir dos componentes
Angular a nuestra vista HTML. Y algo más, aquí puedo ponerlo, por ejemplo, esto se puede llamar Ricardo. Entonces mi componente se llamaría Ricardo aquí. El test 1 se llamaría Ricardo. Ya no funcionaría con test 1, sino con el selector Ricardo. Y tendría que correr normalmente. Ustedes pueden poner su componente, el nombre que quieran, pueden colocarle. Incluso cuando se hacen librerías se coloca ngSelect, pueden colocarle filter smart, cualquier nombre que se les ocurra. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Su tarea sería crear dos componentes Angular, instanciarlo en su módulo y mostrarlo en la vista del HTML principal del proyecto.